que con la tragedia que ocurrió ayer en San Cristóbal no es para menos. Tristeza en los rostros y la solidaridad de los dominicanos con lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo todavía en San Cristóbal. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, 12 muertos, 22 desaparecidos y 52 personas con quemaduras y en un estado de gravedad, en un estado de salud complicado. Escuchen bien, 12 muertos, 22 desaparecidos. Los desaparecidos son familiares que entienden que sus familiares estaban por la zona y que no saben de ellos. Que los familiares no saben si están en hospitales, que los familiares no saben si están en escombros. Los familiares no saben dónde están sus cercanos. 12 muertos, 22 desaparecidos y 52 personas en estado de salud complicado. Entonces, lo que ocurrió ayer en San Cristóbal, en el mismo corazón de San Cristóbal, señores, en el corazón de San Cristóbal. Eso es una cosa, eso es terrible. ¿Tiene audio, señor director? Eso es terrible. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo, Dios mío. Dios que meta su mano, Dios mío. Coño, vale, qué vaina, Dios mío. Además, hay varios bajo los escombros. Nos encontramos acá ya en la calle de San Cristóbal, donde uno de la defensa civil nos va a explicar más o menos lo sucedido, cuántos fallecidos hay, heridos, cuánto se estima, y todo eso. Bueno, quienes habla cada uno de ustedes, el oficial de información pública de la Defensa Civil, estación 168, Cambita Garavitos. Hoy estamos aquí en la provincia de San Cristóbal, dándole soporte al personal de operativo, tanto como la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana. En el lugar de los hechos ocurrió en Toledo, en el edificio del Toledo, y al frente quedaba una subestación del Ban Reserva y al lado quedaba una veterinaria. Hasta ahora tenemos registrados 2 fallecidos hasta el momento. Según informaciones de compañeros que están al levantamiento, hay 2 más que han fallecido. Hasta ahora son 4 fallecidos. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Serán 4 en total y se estima el número de heridos. No se estima, no podemos estimar el número de heridos porque todavía no podemos penetrar. El fuego se propaga debido porque dentro hay colchones, hay muchos materiales que siguen propagando el fuego. ¿Ah? Sí, de tela, colchón, hilos y de todo eso. ¿Tienen el nombre de la fábrica? Se llama Toledo. Toledo. Hasta ahora no tenemos información si son empleados o estaban dentro. Bien. Luis Manuel Nival. Luis Manuel Nival Lorenzo. Bien, gracias. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Hay que decir que esas declaraciones de los bomberos son de ayer en la tarde y todavía ahí no tenía mucha información de las víctimas y de lo que había ocurrido. Ahora son 12 los muertos. Y esa cifra, lamentablemente, eso se va a elevar. Porque las personas que están con quemaduras al extremo, que sus órganos por dentro se quemaron,
se quemaron sus órganos. Personas con piernas amputadas, personas mutiladas. Entonces ahí, eso lamentablemente, las víctimas seguirán sumándose. Y es cierto que esa explosión la provocó una colchonería, no. En la empresa de Toledo, esa familia, no. Detrás, una fábrica, no de plástico, no. Una fábrica, una planta de reciclaje de plásticos, Y al lado se habla de que habían unos cilindros de oxígeno. Y ahí, donde estaban esos cilindros, ahí están en estos momentos. Están buscando debajo, en los escombros, los bomberos están buscando víctimas. Porque los vecinos dieron información que ahí había gente que no se ha encontrado, y lo están buscando debajo de los escombros, buscando esas víctimas. Pero también circuló una conversación de WhatsApp que yo quiero compartir con ustedes, porque hay que darle a los televidentes todo lo que está circulando. Evidentemente, todavía las autoridades no han rendido un informe, por lo que todo lo que podemos aquí comentar y compartir son informaciones de los vecinos, de los que estaban ahí. Esta conversación de WhatsApp dice: buenas tardes, confirmado, fue en una fábrica de plástico que se originó el evento. Ya yo le dije que no es una fábrica de plástico, sino en una empresa que reciclan plástico. Eso funcionaba de forma ilegal, no tenía permiso de nada. El hecho es que mañana se daría el primer picazo del parqueo, y ese y otros negocios no podían estar ahí. El dueño llamó a un soldador para que despegara un tanque de 500 galones de gas para llevárselo, y empezó a despegar con su máquina de soldar el tanque de gas. El soldador fue el primer muerto. Es una conversación de WhatsApp y dice allá Pedro Casado Jacobo. O sea, ahí no había no es que una colchonería, no es que una fábrica de plástico, no, una planta de reciclaje de plástico. Y lo que dicen los vecinos es que buscaron un soldador para mover un tanque, un cilindro de combustible, de gas natural, tampoco de ese gas, de gas natural. Y ustedes saben que si usted pone un inexperto, usted pone un soldador ahí, un muchacho del barrio, podía provocar eso. Y esto nos recuerda la tragedia de Poliplas en Villas Agrícolas. Eso fue en el 2018, 5 años. 5 de diciembre del 2018, ahora en diciembre va a cumplir 5 años de la tragedia en Poliplas. ¿Y qué ocurrió en Poliplas? Explotó una gran explosión de un tanque, de un cilindro donde se almacena gas natural en Villas Agrícolas, y ustedes saben las víctimas, la gran tragedia, que todavía los daños materiales aún no se han, todavía las familias no han podido recuperar sus casas. Todavía esa empresa no ha respondido a las víctimas, a más de 800 familias allá en Villas Agrícolas, con lo de Poliplas. Se habla que la onda de expansión, el impacto de esta explosión de ayer en San Cristóbal,
fue de más de 2 kilómetros. O sea que ahí hay daños en todo el alrededor. Y eso fue en el mismo corazón de San Cristóbal. Pero una de las víctimas, un muchacho de 24 años de edad, solo transitaba por ahí. No trabajaba ahí, nada, solo transitaba. Y la vida lo sorprendió, la muerte lo sorprendió. Solo transitaba. Y una empresa, un señor que tiene un comercio, al frente donde ocurrió la explosión, dice él, 2 empleados de él desaparecidos. Que él dice que son víctimas ya, porque los empleados estaban ahí en el área trabajando con él y no están, y nadie sabe de ellos. Entonces, 2 empleados desaparecidos y uno en el NE Arialora, en la unidad de quemados del NE Arialora, en un estado de gravedad. Y dice ese comerciante, y yo estoy vivo hoy para contarlo, porque mi edificio es un edificio viejo, bien construido, y mi oficina entonces quedaba del otro lado. Pero que el ruido de la explosión, todavía anoche, él no escuchaba bien, por el ruido, la explosión. Y narra él, y narran los vecinos. Una empleada de Banreserva también perdió la vida. Y yo no quiero, porque hay que decir, los organismos de emergencia de este país llegaron a tiempo. Los bomberos están haciendo su trabajo, la defensa civil está haciendo su trabajo. El alcalde allá llegó y está trabajando. Los funcionarios del gobierno están ahí. El presidente se espera que llegue al mediodía. El presidente de la República, Luis Abinader, que llegue al mediodía ya. Están las instituciones, los planes sociales están ahí. Pero nada de eso, aunque se debe hacer, nada de eso va a devolver la vida a esas víctimas, la tranquilidad a esas familias. El Estado está atendiendo. Ahora, ¿por qué debe el Estado Dominicano esperar que ocurra una tragedia para accionar? Y yo no estoy politizando y no quiero que lo politicen. Porque aquí inmediatamente es con la politiquería. Pero ¿por qué el Estado Dominicano no puede accionar de manera preventiva? De manera preventiva. Lo que pasó en Poliplas hace 5 años debió ser un ejemplo. Debió ser un ejemplo para prevenir, para actuar antes de. ¿Y quiénes son los que deben actuar? 3 instituciones. 3 instituciones son las responsables de eso. Sí, de esa explosión. Primero, la alcaldía en San Cristóbal. Segundo, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Y Tobisonó, que lo que anda es politiqueando todos los domingos, juramentando gente y diciendo 4 años más, y no se pone a hacer lo que tiene que hacer y Tobisonó, que es supervisar. ¿Por qué Industria y Comercio no manda a los inspectores a negocios, a comercios como ese? ¿Por qué tienen un tanque para almacenar combustible? Industria y Comercio tiene que certificar eso, validar eso. Usted no puede tener ahí almacenando combustible si usted no tiene ese consumo. No puede almacenar combustible si no lo está consumiendo. Pero la alcaldía de no la alcaldía de Santiago, la alcaldía de San Cristóbal, la alcaldía de cualquier municipio tiene que dar los permisos. ¿Quién dio los permisos para esa empresa, para esa planta de reciclaje de plásticos? ¿Quién dio los permisos para tener un tanque de almacenar gas natural de más de 500 galones? La alcaldía lo dio. Industria y Comercio dio la permisología.
Y por último, los más indefensos, pero están ahí los bomberos. Supervisan los bomberos. Pero yo recuerdo que en la pandemia inicié con un amigo un pequeño negocio de comida rápida y fueron los de la alcaldía y supervisaron que yo tuviera los extinguidores, que estuviera todo correcto, una salida de emergencia. Y después que fueron los técnicos de la alcaldía de Santiago, fueron de los bomberos a validar y a certificar eso. Y todo. ¿Y por qué no puede en San Cristóbal, la alcaldía allá en San Cristóbal, ese José Montaz que inmediatamente llegó y sacó un teléfono a llamar al presidente y que hablar con el presidente y a dar declaraciones y a hacer bulto? ¿Por qué José Montaz no se puso a hacer lo que tenía que hacer? Ah, no, es que eso está instalado ahí desde viejo. Y eso evita que tú supervises, que tú regularices, que tú hagas tu trabajo. Y Tobisonó, en vez de estar que 4 años más, ¿por qué no se pone a hacer lo que tiene que hacer? Que los técnicos están ahí. Hay un personal que cobra para ese trabajo. Pero nada más cobran, no hacen el trabajo. Entonces el Estado Dominicano trabaja después de... Tenemos la tragedia, tenemos las víctimas, que no le vamos a devolver esos seres queridos a sus familiares. No lo vamos a devolver. El empresario Toledo perdió a su esposa y a su hija de 14 años. Ahí perdió la vida una niña que apenas cumplió los 15 años, una quinceañera, un joven de 24 años. Se habla de un bebé, de un recién nacido que también perdió la vida. Todo por no actuar de manera preventiva. Porque aquí cualquiera instala ahí un negocio y va y compra un tanque de 1000 galones y empieza a echarle combustible y nadie dice nada y nadie supervisa. Y ocurren esas tragedias. Y personas ajenas a eso. Y a esto también les recordé lo de Poliplas. Pero yo puedo decirle del derrumbe en La Vega. Ah, pero eso no tiene que ver con explosión. Fue un derrumbe por falta, por negligencia de las autoridades del Estado Dominicano que no supervisó esa obra. El Estado Dominicano tampoco supervisó esa planta de reciclaje de plástico. Tampoco. Pero aquí no supervisan nada. Yo vivo en el reparto Peralta, circunscripción 2 de Santiago. Y tengo unos amigos que me han hecho una invitación a comprar unos apartamentos que están vendiendo muy barato. Y cuando fuimos, al lado de una estación de combustible, al lado de una planta de gas. Y yo le dije al amigo, pero tú estás loco, ni que me lo regalen, me mudo yo ahí. Ni que me lo regalen, vivo yo al lado de una planta de combustible, de una planta de gas. Ni que me lo regalen, le dije a mi amigo, porque está justamente al lado. ¿Cómo permitieron las autoridades que en Santiago, allá, en la herradura ahí, construyan al lado de una planta de gas, construyeron un edificio? Uno no, 2 grandes torres. Al lado. Si mañana ocurre una tragedia, si explota mañana esa planta, ¿qué va a pasar? A contar los muertos. Y no ocurrió aquí una explosión en Tamboril hace 2 años. Todavía andan las víctimas por ahí demandando a esa empresa. Todavía no se le ha resuelto a los familiares de la víctima de la explosión. Ahí. En el Licey. Dicen Licey, pero eso es más Tamboril que Licey. Yo en realidad no entiendo. Pero ¿y cuál ha sido la acción del Estado preventiva? ¿Cuál ha sido? La explosión ahí en Licey.
el derrumbe en La Vega, lo de Poliplaza en 2018. Y los más mayores pueden hablarle de casos. En 2000 también, una gran explosión. Yo no tengo esos casos frescos en mi memoria. Pero ya son decenas de ejemplos. Y no construyó el exalcalde Gilberto Cerulle unos edificios al lado de una estación de combustible ahí en el Ejido, en la Bartolomé Colón. Y ahí viven personas. Y si ocurre una desgracia, ¿qué va a pasar ahí? Tragedia también. Porque un alcalde construyó los edificios al lado de una planta de gas. O permitió esa planta de gas al lado de los edificios, como usted quiera. Pero está ahí. Y esos duermen prácticamente encima del cilindro, del tanque de almacenamiento de esa planta de gas. Y esos que viven ahí en la Bartolomé Colón, frente al Ejido, que lo construyó Gilberto Cerulle. Y el Estado Dominicano de manera responsable ha dicho, no, ustedes no pueden vivir ahí. ¿Lo ha dicho el Estado Dominicano? ¿O le ha dicho a esa estación de combustible, mire, ustedes tienen que irse de aquí? Y las culpas se las echan, porque también las culpas se las echan a las estaciones a la planta de gas, a las empresas. Pero muchas veces las plantas de gas están en una zona alejada. Entonces vienen, se roban los solares, sin planificación alguna, vienen los proyectos habitacionales, rodean la estación de combustible y después ocurre la desgracia y le echan la culpa. No, pero eso estaba solo ahí. Que no es el caso de los de San Cristóbal. Pero les doy esos ejemplos para que ustedes vean lo ineficiente, lo irresponsable que es el Estado Dominicano. No es politizar. Cuidado con politizarme el comentario. Es lo irresponsable que es el Estado Dominicano. Y yo hablo del Estado. No hablo de Luis Abinader, ni de Danilo. No, el Estado en sí. Es irresponsable. Porque el Estado Dominicano no solamente son los que están en Palacio hoy. El Estado Dominicano son las alcaldías, los funcionarios, las instituciones, los bomberos. Esos son el Estado. Y miran para el otro lado, son ineficientes.